Un saludo cordial. Canciller de Bolivia en las Naciones Unidas increpa duramente a Luis Almagro por el nefasto trabajo realizado contra el Estado plurinacional de Bolivia. El canciller de Bolivia ante las Naciones Unidas realizó fuertes declaraciones contra la Organización de Estados Americanos, específicamente contra Luis Almagro. Señaló que este es un personaje oscuro y nefasto que utilizó la OEA para desestabilizar Bolivia en el año 2019 y que actualmente viene aún realizando políticas injerencistas contra Bolivia. Escuchemos sus declaraciones. Este es un importante pronunciamiento que ha sido firmado por expresidentes, por excancilleres, personalidades, premios Nobel de la Paz, parlamentarios. Creo que es un pronunciamiento claro en el cual se expresa el rechazo a la manipulación política, a la manipulación personal por parte del secretario general Luis Almagro, a la utilización de la Organización de los Estados Americanos para desestabilizar gobiernos. Y en este caso es una posición muy clara por parte de autoridades y de líderes regionales que rechazan cualquier intervención que se dé en Bolivia, que rechazan el intervencionismo por parte de Luis Almagro, pero además su constante atropello a la democracia boliviana. El pueblo boliviano debe recordar justamente el golpe de Estado que ha promovido la misma OEA, que ha promovido Luis Almagro, porque finalmente fue parte de este golpe de Estado, fue parte de la destrucción de la democracia boliviana. Pues en la Carta Constitutiva de cada uno de los organismos internacionales está claramente definido cuál es el rol que cumplen los secretarios generales, está claramente definido cuáles son los alcances de sus funciones, y pues en la Carta de la OEA, la OEA cuando se estaba creando la misma OEA, los países miembros definen cuál es el rol que debería cumplir el secretario general. Y en su misma carta la OEA establece de manera muy precisa que primero que el mismo organismo no puede intervenir en asuntos internos de los estados, el organismo como tal. El organismo no solamente es el representado por el secretario general. El secretario general es una de las autoridades del organismo. El organismo ha sido creado por los estados y al final son los estados quienes definen cuál debe ser el camino o cuáles son las decisiones que deben seguir los diferentes organismos internacionales. En este caso específico de la OEA, Luis Almagro se está dando más atribuciones de las que le competen, más atribuciones, más allá de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, más allá de la normativa que tiene la misma OEA. Y en ese marco, pues también han sido bastante claros los expresidentes, excancilleres al pronunciarse en esta declaración, donde les piden a los estados a poder justamente evaluar el actuar del secretario general, evaluar el rol que está cumpliendo el secretario general, porque al final la Organización de los Estados Americanos no debería ir a enfrentar, a confrontarse con los estados, sino más bien debería trabajar de manera coordinada con cada uno de los estados que son estados miembros de la organización. Y sobre el papel nefasto de Luis Almagro en las elecciones del año 2019, el canciller señaló lo siguiente. Iván, yo creo que es muy importante la puntualización que usted hace. Primero debemos dejar absolutamente claro que para el día de la elección realizada el 20 de octubre del año 2019, se invitó a diferentes organismos internacionales como observadores. Y entre ellos estaba también la Organización de Estados Americanos, pero también estuvo la Unión Europea, también estuvo Parlasur, también estuvo Uniore, estuvieron otros organismos internacionales acompañando, los cuales obviamente no tuvieron la misma actuación que tuvo la OEA. Es el primer elemento. La OEA participó junto a otros organismos internacionales como observador en las elecciones generales. Segundo, después de las elecciones generales, una vez que se anuncia un supuesto fraude
pues se anuncia una supuesta modificación de los resultados, obviamente a solicitud del Tribunal Supremo Electoral se hace un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos para hacer una auditoría. Pues la Cancillería firma este acuerdo, porque obviamente todos los acuerdos que firma el Estado boliviano lo hace a través de la Cancillería, porque los acuerdos con los países o los acuerdos con organismos internacionales necesariamente tienen que hacerse a través de Cancillería. Es en ese sentido que se hizo ese acuerdo para que se haga la auditoría a solicitud del Tribunal Supremo Electoral. El elemento fundamental del acuerdo es justamente uno de los elementos centrales del golpe de Estado. Primero, Luis Almagro incumple absolutamente todos los puntos del acuerdo que se había establecido para la realización de la auditoría. Una vez que llegó su delegación a Bolivia, se trabajó en una metodología en la cual se tenía que trabajar. También se recordará el país que también se nombraron pues observadores para ese proceso de auditoría, y lamentablemente los técnicos, la gente que llegó para hacer la auditoría, no permitió que estos observadores pudieran participar y pudieran trabajar junto a ellos en el proceso de realización de la auditoría. Solamente uno de los elementos evidentes del incumplimiento del acuerdo que se había establecido: los plazos. El jefe de gabinete de Luis Almagro nos llamó el día 7 de noviembre para decirnos que no estaban en la capacidad de poder entregar el informe el día 12 de noviembre, fecha que habíamos pactado para que se pueda entregar este informe de auditoría. Nos dijo que necesitaba 1 o 2 días más adicionales para poder concluir este informe. Pues nosotros accedimos ante la imposibilidad que tenía la OEA para poder entregar el informe de auditoría, accedimos a esta ampliación de plazo y acordamos que se debía entregar el informe el día 13 de noviembre del año 2019. Pues nuestra sorpresa fue que la OEA publicó un comunicado ya anunciando que el día 9 de noviembre publica un comunicado sugiriendo se haga una nueva elección en el país. Nosotros le pedimos a la OEA cuáles son los argumentos sobre la base de los cuales hace esa sugerencia de nuevas elecciones. La OEA no tenía absolutamente ningún informe en ese momento. Y pues la OEA nos dice: vamos a enviar un informe preliminar en 3 horas. El día 9 en la noche se inventa un informe preliminar, que a la fecha prácticamente ha desaparecido ese informe, un informe preliminar que no coincide con su informe final que presentaron en el mes de diciembre. Y extrañamente, ese informe preliminar se tenía que presentar o se tenía que publicar el día 10 de noviembre en la madrugada, coincidiendo de manera precisa con el pronunciamiento de la Policía Nacional, con el amotinamiento de la Policía Nacional y con el llamamiento de las Fuerzas Armadas, con la sugerencia de las Fuerzas Armadas para pedir al presidente constitucional a que renuncie. ¿Extraña coincidencia? Parece que no, parece que todo estaba planificado, coordinado y organizado, porque justamente coincide el motín policial, coincide con el informe de la OEA y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de pedirle al presidente que renuncie. Cuando la misma OEA un día antes nos había llamado para decirnos que no les alcanzaba el tiempo y que pedían un día más de plazo para poder concluir con el informe de la auditoría. Esa es una muestra clara de que el informe de auditoría de la OEA ha sido y es uno de los elementos centrales para el golpe de Estado en el país, porque todo estaba planificado, organizado, y cuando se pidió explicaciones, recién justamente se inventaron un informe preliminar que en absoluto pues no coincidía con el informe final que presentaron en el mes de diciembre. Pues Luis Almagro ya es un personaje oscuro para el continente,
un personaje poco transparente, un personaje que ha empezado a utilizar la Organización de los Estados Americanos para sus objetivos personales, más allá de los intereses de los países. Y en ese marco yo creo que los países tienen que reflexionar, porque el daño que se le está haciendo, o el daño que se le ha hecho a Bolivia, no solamente es un daño a la democracia boliviana, es un daño a la democracia latinoamericana y caribeña, es un daño a la democracia en el continente americano. Y si se permite que este tipo de acciones sigan dañando, sigan perjudicando a nuestras democracias, finalmente se perjudica el desarrollo de los países. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.